Buenas, espero que estén muy bien. El aula de hoy va a ser sin pizarra, va a ser para conversar un poco sobre la cuestión de cómo las energías, las emociones, los pensamientos pueden imprimirse en nuestros cuerpos, en el funcionamiento de nuestro sistema energético, porque ya todos sabemos que influyen, son parte, ¿sí? De alguna manera son los que dominan el flujo del sistema energético y el sistema de ordenamiento de cuerpos de conciencia, cuerpos espirituales sutiles que somos, ¿sí? Y también cómo la información que somos como espíritu también de alguna forma toma un carácter de impresión, de imprimirse sobre la materia física. ¿Sí? Empecemos por la alimentación. Sabemos, más allá del trabajo de Escuela de la Tierra, que los alimentos de origen vegetal pertenecen a un orden de vibración más elevado que los de origen animal. Esto, si bien tiene una vinculación con lo que es el ADN de ese ser vivo, la composición o la interpretación ante lo orgánico y lo químico que podemos tener, también pertenece a un orden de lo vibratorio que es de la comprensión ante el aspecto energético de la existencia, podemos comprender aún mejor. Un animal desarrolla cuerpo emocional, desarrolla un cuerpo astral para transitar una experiencia emocional. Un ser humano desarrolla un cuerpo emocional, desarrolla un cuerpo astral para también transitar una experiencia en la que es parte del aspecto emocional de nuestras vidas. Un vegetal tiene una configuración diferente. Si bien desarrolla un cuerpo astral, permanece en conexión permanente con la dimensión astral, no desarrolla un aspecto emocional, ¿sí? No viene a transitar el aspecto emocional en el orden que nosotros somos capaces de comprenderlo y de distinguirlo, ¿sí? El mundo vegetal, su vínculo con la dimensión astral es de otro orden. Es capaz de ser sensible a la información vibracional del orden de las emociones de los seres humanos, de los animales, pero es muy diferente, ¿sí? El animal, al transitar una experiencia emocional, esa información emocional, que también es frecuencia, vibración, se imprime en la materia, ¿sí? Y es esa materia de origen animal la que nosotros consumimos como alimento. Esa materia está compuesta, podemos percibirla de un orden orgánico, biológico, químico, y también tiene esa información que podemos decodificar y comprender a nivel vibracional. Si ese animal transitó una experiencia de mucho sufrimiento, de mucho dolor, por ejemplo a través de el encierro en el que fue criado, directamente con el objetivo de ser un producto para la alimentación, esa información de frecuencia baja es la que se imprime en ese alimento. Si un animal ha vivido en estado salvaje, en libertad, ¿sí?, es esa información la que se va a imprimir en su cuerpo físico. La alimentación que recibió ese animal, lo mismo. Esa alimentación de origen vegetal, vamos a poner el caso de las semillas. Si esas semillas son la consecuencia de la vida vegetal, intervenida permanentemente, modificada, alterada constantemente en ese flujo armonioso del orden de la divinidad, esa información de densidad baja se va a presentar impresa en el alimento que va a ingerir ese animal. Ese animal entonces es alimentado con una frecuencia
vamos a decir, débil de información, y al mismo tiempo transitando situaciones de sufrimiento, de dolor, de grandes angustias, se imprime también esa información a su material. Ese material nosotros lo incorporamos, incorporamos esa información, y esa información vibracional comienza a ser parte del flujo energético en el que nosotros transitamos, ¿sí? La información proveniente del mundo animal, es decir, la carne como alimento, presenta siempre una frecuencia de un orden más bajo que los alimentos del orden vegetal, del mundo vegetal, ¿sí? Entonces los alimentos del mundo vegetal más leves. Cuando la frecuencia es más alta, es más leve, lo que genera en nuestro sistema energético, y no nos vamos no vamos a llevar la atención a lo corporal, vamos a llevar a lo energético como canales y como cuerpos espirituales en los que nos vinimos a configurar. Cuando esa información incorporada a través de la carne ingresa a nuestra información física y también etérica, ¿sí? La carne, por ser de una densidad determinada, perteneciente a un orden que en comparación con lo vegetal es de vibración baja, provee esa información, y esa información en nuestro sistema energético, en el orden de la sensibilidad, ¿sí?, que más predomina, se encuentra entonces vinculada a esa información con la que se alimentó, es decir, nuestra sensibilidad se va a reducir en cuanto a su nivel de vibración y en cuanto a sus posibilidades de acceder a espacios más sutiles de la conciencia, ¿sí? Si yo acabo de comer un plato lleno de carne, por un lado sentiría corporalmente esa sensación de pesadez, producto de toda la energía en movimiento que necesita nuestro cuerpo, nuestro organismo físico, biológico, químico, para procesar, transformar, absorber y liberar, ¿sí? Y a nivel espiritual, la energía está siendo demandada en mis órganos mentales también, en mis cuerpos mentales también, está siendo reducida y demandada para procesar eso, impidiendo la posibilidad de ejercer con mayor potencia lo vinculado a mi cuerpo mental superior, con el cual yo necesito de forma imprescindible para elevar mi frecuencia a través de un estado de meditación, canalizar información, hacer un trabajo de orden mediúmnico, tomar la lectura del estado de los cuerpos sutiles de un paciente, o hablar de esto mismo que estamos hablando hoy, ¿sí? El alimento de origen vegetal, por su condición de frecuencia, nos genera un movimiento totalmente diferente. No requiere de tanta capacidad a nivel físico-corporal, no demanda la misma, vamos a decir, cantidad de energía a nuestro cuerpo mental para procesar toda esa información, que es más leve que lo animal, y por lo tanto me permite que el ejercicio de mi cuerpo mental superior sea con mayor facilidad, ¿sí? Si yo bebo agua, aún más leve todavía. Recordemos que el espíritu utiliza el agua para poder manifestarse como información, sea para construir su cuerpo a través de la fuerza que somos como espíritu, sea para hacer fluir la información de plano espiritual, de nuestros cuerpos sutiles, a través de este plano de conciencia y de experiencia que estamos teniendo, incluyendo, por ejemplo, la comunicación. Incluso nosotros, a través del pensamiento, podemos imprimir la energía sobre el agua que después vamos a beber, ¿sí?, pudiendo hacer algo que sea una virtud, una medicina para nosotros, o algo que simplemente se le bloquee la capacidad bondadosa que existe en el agua como una codificación universal, ¿sí? O lo mismo para la asistencia espiritual, un cuerpo espiritual, un equipo espiritual médico que hace una labor médica con quienes también estamos encarnados, puede intervenir e influir por medio de sus fluidos y sus emanaciones como espíritu
a nivel energético, proveer de esas energías a través del vehículo físico corporal que es el agua en esta dimensión, y nosotros beber ese agua con una configuración provista de una intervención que ha hecho un equipo médico de orden espiritual, ¿sí? Es así un poco como la energía, de alguna manera, se hace una huella en lo material, se imprime, podemos decir, se almacena, puede acumularse y también podemos encontrar en eso un efecto residual. Es decir, si nosotros absorbemos energías negativas permanentemente, eso comienza a acumularse. Cuando eso ya llega a determinado nivel de acumulación, el espíritu mismo que somos, vamos a decir, su propia inteligencia reconoce que necesita depurarse porque es como que no puede ingresar mayor información de mayores niveles de conciencia a nuestra conciencia aquí en este plano de la 3D, ¿sí? Entonces lo que hace primero es estimular una limpieza, que muchas veces para eso necesita mandarnos a la cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estamos durmiendo, como cuerpo astral, ingresamos al plano astral, donde podemos recibir atendimiento médico también, de plano asistencial espiritual. Nuestro cuerpo físico de alguna manera se restablece, hace los procesos que necesita en dirección a restablecerse, a reequilibrarse, a reproveerse de la fuerza necesaria para seguir caminando con fortaleza, con vitalidad. Y le es más sencillo también cuando está desocupado también por el cuerpo astral, haciendo ejercicio directo sobre esta experiencia. Por lo tanto, es como que se libera de esa demanda de la conciencia y se dispone a esa curación. Una persona que queda internada varios días y duerme mucho, desde acá muchas veces lo podemos interpretar como un gran problema y un gran peligro. Y también desde el plano espiritual lo podemos interpretar con certeza, con que lo que está haciendo es de manera perfecta funcionando para que su cuerpo se restablezca en los niveles de energía que necesita para seguir andando en esta existencia encarnada y liberándolo de peso de lo que le demanda la conciencia, la existencia que somos como cuerpo astral, y permitiéndole al cuerpo astral acceder a otras dimensiones de manera más profunda, en donde también recibe asistencia, donde también sigue resolviendo cosas, se sigue comunicando con otros espíritus, encarnados o no, etc. ¿Sí? Cuando nosotros estamos cocinando, estamos escribiendo, estamos haciendo música, estamos danzando, paseando, pensando, todo lo que podemos imaginarnos estar haciendo, mientras exista nuestra potencia mental funcionando, estamos generando una emanación de una información que determinamos en órdenes de frecuencia, de vibración, y eso, como entonces estamos viendo, tiene la capacidad de imprimirse, de generar efecto, de ser parte de una afectación. Lo vemos con el agua, lo mismo es cuando nosotros preparamos nuestro plato de alimento. Además de la información que ya contiene esa carga material, como vehículos de esa información frecuencial que incorporamos a nuestro vehículo físico y que se relaciona con nuestras dimensiones espirituales, lo mismo también a través de la potencia de la mente estamos interviniendo en ese plato de comida, como lo hemos hecho con el agua, lo mismo con el plato de comida, ¿sí? Un plato de comida puede ser asistido, ¿sí? Por equipos médicos, ¿sí? Por espíritus de luz que proveen de su energía, irradian su energía para reacomodar determinada descalibración que pueda acontecer ahí. Lo mismo podemos hacer con los medicamentos de una farmacia. Necesitamos tomar un medicamento de una farmacia porque no conocemos otra forma de poder
tratar lo que estamos transitando con nuestra mente y con la elevación de nuestro pensamiento como una meditación, solicitando la intervención de equipos médicos de labor espiritual y de altas esferas de luz, de altas dimensiones de conciencia, recibimos sobre ese medicamento la asistencia para neutralizar efectos negativos, ¿sí? Para potenciar las virtudes de esa medicina, para quitar lo que no tiene función de existir ahí y que por lo tanto no necesitamos incorporar a nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros escribimos, tenemos que tomar conciencia que las palabras son la codificación de una frecuencia, y esa frecuencia, esa información codificada en una palabra, no solo la estamos haciendo ingresar por nosotros y influir en nuestro organismo físico y espiritual, sino también es esa palabra que yo les voy a dar a ustedes, ¿sí? Cuando hacemos música, a través de la inspiración o cualquier otro arte, por ejemplo, ¿sí? La pintura, las danzas, la actuación, la simple elaboración del pensamiento y el universo de las ideas, ya perteneciente a un orden mental superior, ¿sí? Esa energía que por medio de la inspiración accede a nuestro campo mental, a nuestros campos de conciencia, a nuestros campos espirituales, también se manifiestan en lo corporal. Podemos percibirnos tensos ante determinada cualidad de la energía que como información estamos trabajando como artistas, por ejemplo. Y esa información es la misma que al codificarla y al transmutarla y expresarla, sea en música, en sonido, en movimiento, etc., en color, en forma, etc., eso es también lo que les estamos dando a los demás, ¿sí? Esa misma sintonización que establecemos con esa energía que elaboramos, que es influida por otros órdenes de conciencia y de vibración, genera como un efecto de aumento de su potencia, que por la resonancia es capaz de atraer aún más de esa frecuencia y aún más de esa energía. Es decir, como escuela de la Tierra nos dedicamos al conocimiento del espíritu, procurando ser un gran aporte a la voluntad evolutiva del ser, ¿sí? Comenzamos a hacerlo, nuestro compromiso aumenta, nuestra manera de pulcritud, de procurar lo cristalino ante nuestra labor se sigue profundizando. Las asistencias, los espíritus, las energías y conciencias que nos asisten y que tienen la capacidad de poder ingresar y sumarse a esta fuerza para que sea cada vez más fuerte, son del mismo orden por resonancia. La resonancia es esta cuestión que podríamos explicar así. Si yo siento amor universal aquí, en este momento, estoy rodeado o tengo la posibilidad de ser asistido y acompañado por espíritus que también están dispuestos a acrecentar sus niveles en cuanto al amor universal, ¿sí? Si hablamos de algo oscuro, entonces estamos dispuestos a acrecentar eso oscuro y nos veremos rodeados y asistidos por órdenes de energía que nos van a querer llevar en ascensión, a ayudar, pero nos va a ser muy difícil porque también tenemos toda una construcción que hemos permitido de energía oscura, incluyendo otros niveles de existencia, de espíritus o conciencia, como le querramos decir, que también van a estar siendo parte de esa acumulación, de esa densidad de la información vibratoria que circula en un espacio, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer entonces para mejorar en todas estas cuestiones que estamos hablando? El conocimiento es la primera puerta, porque el conocimiento no nos soluciona nada, ¿sí? Saber algo no modifica nada y no hace a una persona más evoluida, más luminosa, conocer más. Lo que nos hace es
A través de la experiencia de ese conocimiento, reconociendo después de eso qué es verdad de eso o qué de toda esa verdad nosotros hemos podido transitar, hacemos un proceso de asimilación de esa información, que es frecuencia, como si fuese un alimento. ¿Sí? Yo no incorporo el plato de comida físico, incorporo la información de una experiencia. Eso es asimilado también en los niveles vibratorios y en los campos espirituales de conciencia en los que yo también vine a transitar. ¿Sí? El conocimiento es una puerta entonces para llegar a lo que en la Escuela de la Tierra nos gusta decir sabiduría. ¿Sí? Es ese grado de saber espiritual, ese grado de evolución espiritual que es parte de nosotros y que es lo único que queda en nosotros. ¿Sí? Entonces, el conocimiento es importante. Experimentarlo, hacerlo experiencia, vivenciarlo, es importante después de tener acceso al conocimiento y aperturarnos a él, porque esa es la forma de que eso sea parte de nuestra conciencia como espíritus. ¿Sí? Cualquier técnica para elevar la vibración, sea la meditación, ¿sí? Sea la elevación del pensamiento, que es otra forma para mí de llamar a lo mismo, sea la práctica de movimientos de organización de un espacio que detectamos como físico, por ejemplo una habitación, para que permanezca en un movimiento fluídico permanente, habitado por energías de altos órdenes de vibración, ¿sí? Haciendo uso de lo material que necesitemos que nos sirva para nosotros reforzar esa animosidad de lo cristalino, de lo crístico, de lo luminoso, de lo evolucionado, ¿sí? Pudiendo ser piedras, minerales, la música que escuchamos, ¿sí? Los libros que tenemos, que la ropa esté limpia, ¿sí? Que nuestro cuerpo esté limpio, principalmente porque no estamos hablando de no tener tierra en las manos o en el cuerpo, o no transpirar nunca, entonces por eso nos vamos a empezar a lavar 4 veces por día con productos, no, sino energéticamente percibir, ¿sí? Que ese residuo físico, que es energía, que es información y que está en nuestro cuerpo permanentemente, incluso si nos bañemos 4 veces por día, eso es de un orden vibratorio que se procura siempre cada vez de mejor manera, ¿sí? Porque a veces, esto no se trata de empezar a comprar shampoos, por ejemplo, ahí estaríamos no comprendiendo la cuestión, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hablar es también de un desapego a lo material, ¿sí? De un cuidado de la experiencia física con altos niveles de espiritualidad, pero no promoviendo un apego a lo material, porque en el camino evolutivo como espíritu y para esta misma encarnación, el apego a lo material lo que hace es dificultarnos el crecimiento como espíritus y también dificultarnos el proceso de desencarnación, de acceso a otros campos de dimensión y de frecuencia, de sensibilidad, de la ampliación sensible ante otros órdenes luminosos que están para ayudarnos, etc. ¿Sí? Esos hábitos que todos sabemos reconocer cuando prestamos atención son importantísimos, ¿sí? Yo viviendo entre 10 y 11 meses en la calle, imagínense, uno está expuesto energéticamente a todo, no tiene espacio físico en el cual sentirse protegido energéticamente, ni la decisión de quién se te acerca o no, quién pasa por ahí o no, es decir, cualquier energía transita por ahí. La suciedad material física que existe en la calle, desde todo lo que nadie quiere, va hacia ahí, en torno al material, ¿sí? La forma de relacionarse también, vamos a decir que no es muy acertada la mayoría de las veces, etc. Pero así todo, siendo consciente y haciendo uso del conocimiento del espíritu, transitando en una calidad coherente con esos estados de conciencia y de vibración, 10-11 meses después, cuando yo decidí, porque reconocí que lo que yo tenía que aprender en ese camino, en esa experiencia evolutiva, ya había concluido, ya había sido asimilada,
en un mes después estaba en otra realidad. Y 2 meses después estoy grabando estas aulas y creo que, como me pueden ver ustedes, nada tiene que ver físicamente con la idea de lo que es una persona que vive en la calle, ¿sí? De modo que para mí esto, vamos a decir, es como una evidencia científica para mí mismo de que esto es así y que esto es lo que tenemos, esta conciencia es en la que tenemos que darnos al mundo. Ese mundo que construimos también hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en esa resonancia vamos a traer, no solo en el plano de lo físico, sino también en el plano de lo espiritual, conciencias que, encarnadas o no, envuelven nuestra energía, ¿sí? Pudiendo intervenir o no. Eso es ya parte de nuestro trabajo espiritual. Bueno, creo que este aula por hoy está bien. También tenía la intención de conversar un poco sin tanta estructuración como vienen siendo las aulas previas. Un poco porque no sé también si les va a aburrir o les va a súper interesar. Siempre podemos profundizar de cada aula, pero como estamos en un primer módulo, lo tenemos que hacer así para equilibrarnos e ir disponiéndonos cada vez más a hacer de nuestros caminos un flujo mayor de profundidad evolutiva. Bueno, espero que les haya gustado mucho, como a mí también lo fue. Nos vemos en la próxima aula, ¿sí?